Hola de nuevo a todos los amigos de la radio y la electrónica. En este vídeo vamos a enseñarte a representar un divisor de tensión de dos resistencias en un gráfico de coordenadas cartesianas. Tranquilo, que no será nada difícil ni complicado. Además, lo que aprendamos ahora con este vídeo nos servirá más adelante para estudiar las curvas características de los transistores, circuitos con diodos y otros componentes electrónicos. El divisor de tensión resistivo que vamos a usar es el que ya puedes ver en la imagen. Se trata de dos resistencias en serie, una de 4K y otra de 8K, conectadas a una batería o pila de 12 voltios. Es un circuito muy fácil de resolver mediante la ley de Ohm. Lo que primero vamos a hacer en este vídeo, cosa que no hicimos en el artículo de nuestro blog, es precisamente eso, resolverlo por la ley de Ohm. Comenzamos. Primero hallamos la intensidad de corriente que circula a través de ambas resistencias. Para ello, sumamos sus valores. Tenemos una resistencia total de 4 más 8 igual a 12K, o sea, 12.000 ohmios. La corriente la calculamos dividiendo la tensión de alimentación, que es de 12 voltios, entre ese valor de resistencia total, que es de 12.000 ohmios, como hemos dicho. Obtenemos una intensidad de 0,001 amperios, o lo que es lo mismo, de 1 miliamperio. Ahora pasamos a calcular las correspondientes caídas de tensión en cada una de las resistencias. Para la de 4K multiplicamos su valor en ohmios por la intensidad que la atraviesa en amperios, o sea, 4.000 ohmios por 0,001 amperios, lo que nos da 4 voltios. Para la resistencia de 8K multiplicamos sus 8.000 ohmios por los 0,001 amperios que la están atravesando y obtenemos de esta manera 8 voltios de caída de tensión en ella. Observa que aplicando aquí una de las leyes de Kirchhoff, la suma de las caídas de tensión en las resistencias, 4 voltios por un lado y 8 por otro, debe ser igual a la tensión de la batería, o sea, 12 voltios. Bien, ya hemos resuelto el circuito mediante la ley de Ohm. Seguidamente vamos a plasmarlo en el gráfico de coordenadas cartesianas. Para ello solo usaremos el cuadrante superior derecho, ya que únicamente vamos a manejar números positivos. En el eje horizontal o abscisa vamos a indicar los valores de las tensiones que aplicaremos a las resistencias y en el vertical u ordenada los valores de las corrientes que las recorren. Lo que nos falta por conocer son los valores máximos que vamos a utilizar en las escalas anteriores para así darle el tamaño adecuado a nuestro gráfico, consiguiendo un punto de vista óptimo y la máxima precisión. Lógicamente, si la batería de que disponemos es de 12 voltios, de nada nos servirá que dibujemos una escala que llegue hasta 50 o 60. Por lo tanto, 12 voltios será el valor máximo y más que suficiente a representar en la escala de tensiones. Igual pasa con la escala de las intensidades de corriente. El valor que circularía por la resistencia de 8K conectándola independiente y directamente a la pila de 12 voltios sería de 1,5 miliamperios. Por otra parte, si conectamos directamente a la batería la resistencia de 4K, circularía a su través una intensidad de 3 miliamperios. Por lo tanto, este último, al ser mayor que el anterior, será el valor máximo de corriente que vamos a representar en nuestras coordenadas
cuando usemos este circuito concreto. De lo expuesto anteriormente podemos concluir que nuestro gráfico de coordenadas tendrá un valor máximo en la escala de tensiones de 12 voltios y de 3 miliamperios en la escala de corrientes. Por supuesto, podríamos usar un gráfico con cantidades más altas de tensiones y de corrientes, pero si nos ceñimos a los valores reales que manejará el circuito que tenemos entre manos, obtendremos una mayor precisión y podremos visualizar el gráfico en mejores condiciones. Una vez establecido el escalado, lo que tenemos que hacer a partir de aquí es trazar las rectas correspondientes a cada una de las dos resistencias de nuestro divisor de tensión. Vamos con la primera. Comenzaremos con la resistencia de mayor valor, la de 8K. Para trazar la recta que corresponde a una resistencia alimentada con una determinada tensión, solo necesitamos dos puntos de referencia. El primero corresponde a la intensidad de corriente que circula a su través cuando se le aplica una tensión de 0 voltios, o sea, una tensión nula. El segundo se localiza cuando calculemos la intensidad de corriente que la atraviesa si le aplicamos a la resistencia toda la tensión de la batería instalada en el circuito. Vamos a verlo sobre el terreno. Lógicamente, si a una resistencia se le aplica una tensión nula, o sea, de 0 voltios, no la atravesará ninguna corriente. Por lo tanto, a 0 voltios le corresponden 0 miliamperios. Está claro que el primer punto se localiza justo en el origen de coordenadas, donde confluyen 0 voltios y 0 miliamperios. Vamos a por el segundo. Con la tensión total de la batería disponible, o sea, con 12 voltios, la resistencia de 8000 ohmios es atravesada por una intensidad de corriente de 1,5 miliamperios. Buscamos en las coordenadas ese punto concreto y lo marcamos. Ahora solo nos queda trazar una línea entre los dos puntos señalados y ya tenemos la recta correspondiente a la resistencia de 8K. Fíjate en algo interesante. Una vez trazada esta línea, podemos ver con facilidad el valor de la corriente que circularía por esa resistencia al aplicarle cualquier tensión comprendida entre 0 y 12 voltios. Por ejemplo, con 4 voltios circularían 0,5 miliamperios. Si aplicamos 8 voltios, por la resistencia circularía 1 miliamperio. Y con 10 voltios, la corriente a su través sería de 1,25 miliamperios. Puedes comprobar estos valores aplicando la ley de Ohm. Interesante, ¿no? Vamos a por la segunda resistencia. Su valor es de 4000 ohmios. En principio vamos a usar el mismo sistema que con la resistencia anterior, aunque, como vamos a ver, esto no nos dará la información que estamos buscando y que corresponde al divisor de tensión en conjunto. Lo mejor es que lo veas por ti mismo. Fíjate en el esquema que tienes en pantalla. Tal y como ocurrió antes, cuando se le aplican 0 voltios a la resistencia de 4000 ohmios, no circula corriente alguna a su través, por lo que el primer punto lo localizamos también en el origen de las coordenadas. Para localizar el segundo punto, calcularemos la intensidad que atravesaría la resistencia de 4K cuando se le aplica la totalidad de la tensión de la batería. Por lo tanto, y según Ohm, dividimos los 12 voltios de la batería entre los 4000 ohmios de la resistencia.
El valor que buscamos es de 3 miliamperios. Una vez marcados los puntos que corresponden a estos dos valores en el gráfico de coordenadas, trazamos una línea entre ambos y ya tenemos la recta correspondiente a la resistencia de 4K. Igual que en el caso anterior, podemos visualizar el valor de la corriente que circularía por esta resistencia de 4000 ohmios al aplicarle cualquier tensión comprendida entre 0 y 12 voltios. Por ejemplo, con 4 voltios aplicados, el valor de la corriente sería de 1 miliamperio. Con 10 voltios, la corriente por la resistencia sería de 2,5 miliamperios. Pero estos datos no son los que buscábamos cuando decidimos hacer este trabajo. Recuerda que la idea era representar un divisor de tensión de dos resistencias en un gráfico de coordenadas cartesianas y hasta el momento solo hemos conseguido obtener información individual de cada resistencia. Entonces, ¿qué error hemos cometido? Para conseguir que el gráfico nos entregue lo que verdaderamente estamos buscando, hemos de mirar ambas resistencias y trazar sus correspondientes rectas desde un mismo punto de vista. ¿Qué queremos decir con esto? Lo mejor será que llevemos a la práctica lo que te estamos diciendo y veas cómo se hace con un ejemplo basado en los mismos componentes anteriores. Supongamos que ya hemos trazado la recta correspondiente a la resistencia de 8K. La estás viendo en pantalla. Recuerda el esquema que hemos utilizado para ello. Te lo enseñamos de nuevo. Lo que vamos a hacer ahora es localizar los dos puntos que necesitamos para dibujar la recta de la resistencia de 4K, midiendo la intensidad de corriente que la atraviesa y conservando el lugar que originalmente ocupa dicha resistencia en el divisor de tensión, pero sin mover el voltímetro del sitio que antes hemos usado para medir la tensión en la resistencia de 8K, la otra resistencia. Así obtendremos una lectura de tensiones acorde a un divisor de tensión de dos resistencias en serie y no de dos resistencias individuales. Vamos allá. Cuando el interruptor está abierto, no circula corriente alguna a través del circuito. Sin embargo, observa cómo el voltímetro marca los 12 voltios de la batería. Por lo tanto, ya tenemos el primer punto para marcar en nuestro gráfico. Tensión de 12 voltios y 0 miliamperios. Cuando cerramos el interruptor, el voltímetro marca 0 voltios, ya que sus extremos se convierten en un cortocircuito franco, donde es imposible que exista tensión alguna. Sin embargo, a través de la resistencia están circulando 3 miliamperios. Entonces, el segundo punto lo tendremos que situar en estas coordenadas, o sea, 0 voltios y 3 miliamperios. Finalmente trazamos la recta correspondiente entre estos dos puntos y ahora sí que el gráfico nos suministra la información sobre el divisor de tensión. Observa que debemos de tomar como referencia el cruce de ambas rectas. La información que obtenemos es la siguiente, fíjate. La perpendicular de este punto con la escala de la ordenada, la vertical, nos indica la intensidad de corriente que circula a través de ambas resistencias. Tiene un valor de 1 miliamperio. Por otra parte, la perpendicular de este mismo punto con el eje de la abscisa, el horizontal, nos indica cómo se divide la tensión entre ambas resistencias. Por el lado izquierdo tenemos la caída de tensión que existe en la resistencia de 8K. Como puedes ver, es de 8 voltios. Por el lado derecho,
el gráfico nos enseña la tensión que cae en la resistencia de 4K, la cual es de 4 voltios. Esta sí es la información que estábamos buscando, o sea, los datos correspondientes a nuestro divisor de tensión. Como te comentamos al principio, este mismo sistema es posible usarlo para el diseño de etapas amplificadoras transistorizadas, entre otras cosas. Te mostramos a continuación un pequeño adelanto. El trazado de la resistencia de carga de colector de un transistor BJT en configuración de emisor común se hace de la manera que hemos visto en este vídeo. Fíjate en las curvas características de uno de estos dispositivos montado de esa forma. Si quisiéramos dibujar la recta que corresponde a la resistencia de carga, lo haríamos así. El punto de trabajo Q, y por lo tanto la polarización de base del transistor, lo tendríamos que situar hacia la mitad de la recta de carga para procurar una distorsión mínima. No te hemos dicho el valor que tendría la mencionada resistencia de colector y que corresponde con la recta de carga que hemos trazado, pero después de ver este vídeo estamos seguros que lo calcularás tú mismo con suma facilidad. Danos la respuesta con un comentario. Hasta aquí ha llegado este vídeo, amigos radioelectrónicos. Nos despedimos hasta otra nueva ocasión. Un saludo para todos.